Dios te bendiga, estamos aquí listos para este estudio especial de la palabra de Dios. Hoy comenzamos un nuevo libro, el libro de Números. El libro de Números conocido también como En el desierto en hebreo. Y este libro es muy fascinante y vamos a ver que los primeros capítulos tienen mucho que decirnos y nos conectan demasiado incluso al resto de la Biblia, al propósito de Dios por el cual Él los pasó por el desierto y obviamente el enfoque de Dios siempre fue la tierra prometida. Vamos a aprender mucho acerca de este libro, mantente conectado porque lo vamos a estudiar versículo a versículo, capítulo a capítulo. Muy bien, y vamos a ver un trasfondo corto acerca de lo que está registrado en este libro. Dios milagrosamente los liberó de cientos de años de cautiverio, lo podemos ver cuando estuvimos estudiando el libro de Éxodo, pero también vemos que ellos atravesaron el Mar Rojo, vieron a Dios, cómo Él les proveyó en el desierto, y estuvieron en el monte Sinaí. También vemos la rebelión acerca de cuando Moisés se fue a ese monte y estuvo su hermano Aarón, hicieron un ídolo y comenzaron a adorarlo y Dios se enojó, se partieron las tablas. Todo eso lo conocemos muy bien. Pero en el monte de Sinaí también hay algo especial y es que fueron dadas las leyes y también lo estuvimos estudiando en el libro de Levítico, aprendimos acerca de las ceremonias, estuvimos aprendiendo mucho acerca de las fiestas y estos rituales y le dimos un enfoque especial y por eso la Biblia se vuelve maravillosa porque cuando interpretamos la Biblia a la luz de otros textos bíblicos, la Biblia cobra sentido. Entonces, acampando en el monte Sinaí, Israel construyó el tabernáculo de reunión, también lo estudiamos. Se habló acerca del sacerdocio levítico, que eran 24 sacerdotes que estaban cubriendo las 24 horas todo el tiempo. También se estableció el plan de Dios para los sacerdotes y la nación en general. Y al final de Levítico, ellos estuvieron establecidos en el desierto, en el monte Sinaí, durante más de un año. Muy bien, Éxodo cubre un año, Levítico solamente un mes, porque ellos están ahí recibiendo las leyes y estableciéndolas, pero el libro de Números es extraordinario porque cubre 38 años. Se recuerde, Éxodo más de un año, Levítico solamente un mes y Números abarca más de 38 años, en total 40 años ellos estuvieron en el desierto. Entonces, es el tercer libro de Moisés y se nos dice mucho acerca de estos 38 años. Eso es lo que vamos a estudiar, por eso mantente conectado en estos próximos capítulos que vamos a estudiar. Son 38 años donde ellos están dando vueltas en el desierto. Por eso el libro originalmente se llamaba En el desierto. Y sabemos que el desierto nunca fue el destino de Dios para Israel, simplemente era una intención de Dios de tenerlos un tiempo temporal para luego introducirlos a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Era un lugar temporal. No iba a ser un lugar para que ellos vivieran ahí. Lastimosamente, por causa de la mentalidad de esclavitud que ellos tenían, se quedaron 40 años en ese desierto. El desierto también significa conducir rebaños, o sea que lo que Dios estaba haciendo en ellos en ese desierto era formar el carácter. Pero también el libro de Números se trata del pueblo de Dios en el desierto, cómo llegaron ahí, cómo se establecieron en ese desierto y cómo Él los saca del desierto hacia su camino, hacia la tierra prometida. Todo eso es fascinante y todo eso lo vamos a estudiar precisamente en este maravilloso libro. Sus primeros 10 capítulos cubren apenas 50 días y describen cómo Moisés organizó a Israel, cómo estableció los ejércitos, y eso lo vamos a estudiar en los primeros 10 capítulos. Sabemos que Dios transformó a estas personas, transformó sus caracteres para luego llevarlos a la tierra prometida. Ellos en el desierto estaban como muchas personas cuando atraviesan momentos difíciles, totalmente descontentos, pero este descontentamiento resultó la falta de la confianza perfecta a Dios. Debe haber una confianza total a Dios y aún más cuando estamos atravesando desiertos.
Números se enfoca sobre todo en la manera en la que Dios trata con su pueblo. Y muchas veces nosotros hemos atravesado desiertos. Y en esos desiertos somos tentados a lanzar diferentes esquemas y planes de escape. Pero solo la manera de Dios es la que funciona. Es importante poder ser libres a través de la manera de Dios. Hay una frase que me gusta en el libro de Números que la vamos a estudiar y es: el Señor habló a Moisés. La encontramos 150 veces repetida en este libro. El Señor habló a Moisés. Entonces, vamos a estudiar. Esa es una breve introducción para todo el libro, porque lo vamos a analizar versículo a versículo. Vamos a estudiar los versículos del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios así: Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, por la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años hacia arriba, todos los que pueden salir a la guerra, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Entonces, aquí nosotros vemos un censo militar. No es un censo del pueblo, es un censo militar, todos los que pueden salir a la guerra. Ese es el plan. Estaba organizando un ejército. Por eso al Señor se le conoce como Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot. Y ese era el propósito. El propósito era prepararlos para que se establecieran como un ejército y salir a conquistar la tierra prometida. Mire, o sea, el plan de Dios era muy temporal para el desierto y Él ya los estaba preparando para que ellos entraran en la tierra prometida. O sea, el desierto para ellos era muy temporal, era una preparación. Y Dios le dice a Moisés: haz un censo y por favor necesito que alistes un ejército porque vamos a conquistar la tierra prometida. Aunque la tierra prometida ha sido mencionada durante Éxodo y lo vemos nosotros, el enfoque siempre había sido llegar al monte Sinaí y recibir la ley, porque ellos iban a establecer y la ley obviamente la iban a cumplir allá en la tierra prometida. Ellos iban a establecerse porque ahí en la tierra prometida iban a comenzar a sembrar, iban a comenzar a cosechar y obviamente iban a establecer la mayoría de las leyes que se establecieron allá en Éxodo y en Levítico. Muy bien. El enfoque cambia, en este caso cambia hacia la toma de la tierra prometida y obviamente tiene que ser a través de una batalla. Cada familia debía preparar un grupo de personas que iban a salir a la batalla de 20 años hacia arriba. ¿Cuál es el plan? Que ellos recibirían la tierra prometida por mano de Dios. Sin embargo, ellos aún tenían que pelear y saber lo que tenían disponible para ir a la batalla. Entonces, es importante hacer una aplicación aquí. Sabemos que tenemos a Dios, sabemos que Dios es nuestro proveedor, pero es necesario pelear. Es necesario prepararse para la guerra, prepararnos para la batalla. Dios es nuestro capitán, pero debes prepararte. Mire, podemos fallar en la lucha espiritual porque no tomamos un inventario honesto y en este caso este inventario que está haciendo Moisés, y no lo hace solamente aquí, sino 10 capítulos habla acerca de este proceso. 10 capítulos solamente cobran 50 días. De ahí en adelante, hasta terminar Números, pasarán 38 años. Entonces es necesario prepararnos para la guerra porque podemos perder la batalla espiritual si no estamos altamente preparados. Podemos subestimar nuestra fuerza espiritual y aún hacer a un lado los recursos que podemos tener. Y este conteo de Israel no les dejaría hacer eso. Por eso dice: por sus familias, por las casas de su padre. La fuerza vital estaba incluso establecida en una familia. Muy bien, versículos del 4 al 16. Dice la palabra de Dios: y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. De Judá, Nazón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar.
De Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidad, hijo de Gedeoni. De Dan, Aieser, hijo de Amisadai. De Aser, Bagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Elisafat, hijo de Deuel. De Neftalí, Aira, hijo de Enán. Estos eran nombrados de entre la congregación príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los militares de Israel. Entonces, este es un censo militar, un varón de cada tribu de la casa de sus padres. Ellos estarían con Moisés y estarían representando a cada tribu. Son unos jefes, un gobernante por cada tribu. Entonces, podemos ver nosotros claramente cómo ellos están alistando. El número 12 es número de gobierno. En este caso, no aparece la tribu de José, pero aparece la tribu de Efraín y Manasés, siempre conservando el número 12. Tampoco estaba tenida en cuenta la tribu de Leví. Eso lo vamos a ver más adelante, el por qué no se la tenía en cuenta en un censo militar. Pero lo que me llama la atención, porque es importante ver los detalles, es Naasón. Y si yo voy a las genealogías que se encuentran allá en Mateo, que es Nuevo Testamento, y Lucas, que es Nuevo Testamento, yo encuentro este nombre, Naasón, y era el jefe de la casa de Judá, y es mencionado incluso en la genealogía de Jesús. O sea, este hombre era importante. En la genealogía de Jesús que se encuentra allá en Mateo, capítulo 1 al 4, versículos del 1 al 4, encontramos nosotros a un hombre llamado Naasón, que es jefe de la casa de Judá, y es importante porque no se encuentran todos los nombres. Encontramos nosotros una genealogía muy detallada, entonces podemos darnos cuenta de que Dios es un Dios de orden, y vamos a ver el orden preciso que Dios tiene más adelante. Versículos 17 al 19. Tomaron pues Moisés y Aarón, estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años hacia arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Los contó en el desierto del Sinaí. Fueron agrupados por familias, o sea, los líderes de cada tribu eran responsables de contar con soldados potenciales para esa batalla. Podemos ver aquí que cada persona era importante para Dios. Dios no generaliza como nosotros. Cada persona era muy importante. Y ahí lo vemos que el Señor dice cada uno individualmente. Pero también vamos a ver cómo las tribus ya se establecen. Comencemos la cuenta de las tribus, versículos del 20 al 21. Podemos ver cómo es detallado, es establecido, se hace un censo de personas que pueden ir a la guerra, y en ese momento vamos a entrar precisamente a cuántas personas, cuál era el número de los soldados potenciales que podían salir a esa guerra. De la tribu de Rubén, de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Rubén, fueron 46,500 soldados potenciales. 46,500. Ponga cuidado en estas cifras, porque es algo totalmente especial lo que vamos a decir más adelante. O sea que los contados de la tribu de Rubén, a pesar de las objeciones de muchas personas que dicen que no, que esos números son exagerados, otros dicen esos números son irreales, yo no le creo a la Biblia, pero yo creo que la palabra de Dios, el testimonio de la palabra, es palabra de Dios, y Moisés no era cualquier escritor, porque Moisés es el escritor de números. Moisés había sido instruido en Egipto, Moisés había sido preparado, Moisés sabía contar. Aparte de eso, su suegro lo había instruido para que él lograra establecer jefes de centenas, de 50 y de 1000. Entonces, él estaba haciendo un censo, aparte de eso, Dios le había dicho. Entonces, podemos decir que estos 46,500 y los demás números que aparezcan con cada tribu son números reales, son números exactos.
Miremos los versículos del 22 al 23. Dice, de los hijos de Simeón por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años hacia arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59,300 soldados potenciales. Versículos 24 al 25. La tribu de Gad, de los hijos de Gad por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años hacia arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Gad, fueron 45,650. 45,650. De los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Judá fueron 74,600 soldados potenciales. De los hijos de Isaacar, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Isaacar fueron 54,400. De los hijos de Zabulón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Zabulón fueron 57,400 soldados potenciales. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Efraín fueron 40,500. Y de los hijos de Manasés, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Manasés fueron 32,200. De la tribu de Benjamín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Benjamín fueron 35,400. De los hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Dan fueron 62,700. De los hijos de Aser, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Aser fueron 41,500. De la tribu de Netfalí, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Neftalí fueron 53,400. En resumen, miramos nosotros que fueron 603,550 soldados potenciales en todo Israel. La Biblia lo dice en los versículos 44 y 46. Dice, estos fueron los contados, los que contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres, y todos los contados de los hijos de Israel por sus casas de sus padres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603,550. Mire, hay un ejército de 603,550 listos para conquistar la tierra prometida. Nunca lo olvide, este primer censo es un censo militar, todos los que podían salir a la guerra. Y dice que el número total de soldados disponible está ahí precisamente, es un número grande, más de 500,000. Y no solamente eso, sino que al final del libro de Números, 38 años después, cuando ellos ya literalmente van a entrar a la tierra prometida, aparece un ejército casi similar, porque murieron muchas personas. Aparece un ejército casi similar, aproximadamente de 600,000
soldados que saldrán a conquistar. Varios murieron. O sea, este ejército que salía y estaba listo para la batalla, muchos de ellos murieron en la batalla. ¿Por qué? Porque pasaron 40 años. 40 años ellos pasaron en el desierto. ¿Por causa de qué? Por causa de la desobediencia. Dios ya estaba listando el ejército para salir a conquistar la tierra prometida. Y lo que me llama la atención es que luego Dios vuelve a levantar un ejército y es similar a este, pero no es el mismo. No es el mismo ejército, es otro ejército. Tiene el mismo número, pero no es el mismo, porque ya pasaron 40 años. Y todos los contados de los hijos de Israel por sus casas y las casas de sus padres. Y lo que me llama la atención en este primer censo es que Manasés es la tribu más pequeña y Judá es la tribu más grande. Judá, si usted se da cuenta, ¿cuánto tenía Judá? 74,600 soldados. La tribu de Manasés aproximadamente 30,000. Podemos ver nosotros claramente desde aquí que ya Dios comienza a hacer una distinción especial en Judá. Ya comienza a destacarse y después termina Judá siendo una nación, porque se divide precisamente de las 10 tribus de Israel y Judá entra a ser una nación poderosa que es capaz de hacer guerra. De ahí viene ya la palabra judío, los judíos. Muy bien, pasemos a los versículos 47 al 54. Hay un caso especial en la tribu de Leví, lo vamos a ver en ese momento, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo de testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo de testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo de testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Podemos ver nosotros que la tribu de Leví no fue contada. Ellos solos de entre las tribus no debían salir a la guerra porque tenían algo especial y era el templo. Eso lo venimos hablando. Ellos tenían una responsabilidad demasiadamente grande delante de Dios y delante del pueblo. Ellos eran los sacerdotes, ellas eran los ministros. Y hoy en día vemos nosotros casos similares. La gente menosprecia el servicio a Dios. Lo menosprecia porque no quieren comprometerse con Él. Y otros tal vez menosprecian a los que ya están comprometidos y dicen que es cualquier cosa la responsabilidad delante de Dios. Hoy en día también Dios ha establecido hombres llamados por Dios, reyes y sacerdotes, llamados a ministrar delante de su presencia, llamados a predicar, por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento. No solamente tenemos el libro de Números para los que se conectan por primera vez, tenemos los libros desde Génesis, explicado capítulo a capítulo, versículo a versículo. Pero también dice la palabra que hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó, y así lo hicieron. Podemos darnos cuenta que Dios es un Dios organizado y se mueve a través de la organización. Incluso cuando no podemos descifrarlo, podemos ver que Dios está ahí en el asunto. La diferencia del orden de Dios es muy distinta al orden nuestro. Los pensamientos nuestros son pequeños, los pensamientos de Dios son amplios. Dios conoce pasado, presente y futuro y lo mira como un solo punto. Y Dios establece su orden desde su óptica, no desde la nuestra. Dios establece su orden desde la cosmovisión de Él, no desde la cosmovisión nuestra. Por eso no entendemos a Dios, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios puede ver más allá. Dios no mira lo que mira el hombre. Por eso es que muchas veces no podemos descifrar a Dios. Pero si leemos la Biblia,
podemos darnos cuenta de que Dios es un Dios de orden. Y aquí hay un inventario establecido por Dios precisamente. Dios cuenta las cosas. Mire, la Biblia dice que Él cuenta las estrellas. Y a cada una le llama por su nombre. Eso lo dice el Salmo 147, versículo 4. ¿No le parece extraordinario? Todavía la ciencia está descubriendo planetas, está descubriendo sistemas, y ya todos nos enseñaron los 9 planetas del sistema solar. No, es que descubrieron que hay un nuevo planeta y van a descubrir otro planeta. Y apenas ellos están descubriendo, pero desde la eternidad Dios ya tiene un nombre establecido. Dios cuenta, incluso dice la Biblia, Mateo 10:30, Jesús lo dijo, que Él sabe y Él conoce todos los cabellos de nuestra cabeza. Quiere decir que es un Dios organizado. Solamente no contarás la tribu de Leví. Esto llama la atención porque uno pensaría que ellos también deben salir a la guerra, ellos también son jóvenes, ellos también deben conquistar. ¿Cómo así que ellos van a vivir de embalde? ¿Cómo así que ellos, mientras los demás conquistan botines, la tribu de Leví solamente sale a cercar? Hoy en día a los pastores les dicen, ¿por qué los pastores no trabajan? ¿Por qué no se dedican a trabajar? Pero quiero hacer algo especial el día de hoy, teniendo en cuenta esto, porque lo podemos aplicar, cómo Dios tiene cuidado de todas las cosas y cómo Dios prepara. Incluso los levitas debían estar continuamente en el templo sirviendo, ministrando y haciendo una labor especial para tener la victoria y sobre todo para conservar la presencia de Dios dentro del pueblo y dentro de la nación. Hoy en día también nosotros menospreciamos esa tarea, la tarea pastoral o la tarea del servicio a Dios, diciendo, no, qué bueno sería que los pastores, que los ministros también trabajen como lo hacen las demás personas. Pero quiero decirte algo, y es que un maestro, a veces en hora cátedra, gana mucho un maestro de universidad, hora cátedra. Y lo que hace el maestro en hora cátedra es lo mismo que estoy haciendo en este momento. Preparar una clase, organizar y darle clases a sus alumnos, e incluso hay maestros muy experimentados que ni siquiera tienen apuntes, sino que inmediatamente van al tablero y comienzan a enseñar su clase. Un psicólogo también lo hace y él da asesoría, y la asesoría de una hora vale tanto, pero nadie tal vez conoce cómo es el consejo o las asesorías que brindan los pastores en sus diferentes iglesias. Aparte de eso, las predicaciones. Aparte de eso, las reuniones que hace con sus equipos de líderes. Las capacitaciones que ellos reciben, porque vemos a los levitas que ellos estaban recibiendo capacitaciones. Por eso, antes de tú juzgar a los ministros, a los siervos, mira, aprende que Dios es un Dios de orden y que desde la antigüedad Dios tiene establecido un sacerdocio con una responsabilidad esencial delante de Dios y que esto no se puede menospreciar. Entonces, importante, hubieron hombres que salieron hacia la guerra, un censo militar, pero lo más maravilloso es que había una tribu en especial, la tribu de Leví, y por eso no dejaron de ser 12, porque recuerde, habían 2 tribus que se formaron como los hijos de José como tribus, la tribu de Manasés y la tribu de Efraín, y en total son 12. El gobierno de Dios se estableció con 12, y no por eso Leví deja de ser tribu, no, sino que ellos tenían una responsabilidad especial delante de Dios. Tanto el que sale a la guerra como el que ministra son igualmente importantes. No lo olvides. Que Dios te bendiga.